Las lluvias no causan desastres. Es la afirmación que voy a colocar hoy sobre la mesa y que ya en redes tuve una reacción de un amigo piurano que me decía, pero la lluvia sí causa desastres porque somos muy desordenados, no planificamos. Entonces, claro, yo le decía, bueno, entonces el problema es que la falta de planificación y el orden, el ordenamiento es lo que causa el desastre con las lluvias. Para conversar sobre ese tema, estamos con Michal Ratchel, que es geólogo checo, trabaja en el Perú, sigue mucho este tema que hemos estado tratando acá en Al Filo. Hemos hablado ya con un ecólogo, hemos hablado con un urbanista, hemos hablado con un especialista en gestión de riesgos y hoy vamos a hablar con un geólogo para que nos ayude a entender por qué tenemos casi siempre los mismos problemas, en el caso particular del Niño, en general con las lluvias en el país. Bienvenido, Michal. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Michal, ¿por qué en el caso del Perú, puede pasar en otros países también, pero siempre que viene el Niño, sea el niño costero o el niño global, que es ya otra discusión que también podemos tener, ¿no?, se repiten más o menos las mismas situaciones, ¿no? ¿Por qué lo que vemos es una enorme destrucción? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de falta de planificación, como decía hace un rato? ¿Es un problema de que las ciudades crecieron demasiado? ¿Es un problema de que la infraestructura está mal ubicada? ¿Cuál dirías tú que es el principal problema? Yo pienso que poco de todo lo que tú mencionaste. El problema global o grave es que no se respeta la dinámica de todos los procesos naturales, todos los procesos que forman nuestro paisaje. Entonces, como tú mencionaste, también es por crecimiento sin control, por la ubicación sin control, porque los procesos que nos dañan aquí, exactamente en el caso de Perú, son los procesos que se repiten históricamente muchos siglos, miles, millones de años. Nuestro paisaje o paisaje peruana nos da la información sobre todos los procesos que forman este paisaje. Todos los valles, todas las llanuras de inundación nos dicen qué tipo de procesos forma nuestro paisaje. Pero el problema es que no lo respetamos durante el proceso de desarrollo, de urbanismo, de crecimiento, de los procesos, por ejemplo, industriales, urbanísticos, etc. Claro, porque cuando uno ve, por ejemplo, la ciudad de Trujillo, ¿no? Entonces, claro, uno dice ahí, pero ahí no tiene que ver con la expansión urbana, porque la quebrada pasa por la Plaza de Armas. O sea, y la Plaza de Armas está ahí hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, tiene que ver también con cómo fue este ordenamiento urbano, vamos a decir así, que viene ya desde la época de la conquista, desde la época de los españoles. Sí, yo de mi punto de vista de geólogo o geomorfólogo veo que el problema es después de la conquista, que los españoles llevaron sus maneras de urbanismo, de desarrollo o de uso de paisaje de Europa, de España. Pero España o toda la Europa no tiene esta dinámica que tiene América del Sur. Claro, es muy distinta. Exactamente, es una dinámica superficial, no solamente superficial, es totalmente diferente. Por ejemplo, en caso de Trujillo, que tú mencionaste, aquí tenemos una zona arqueológica muy famosa, Chan Chan. Claro. Y Chan Chan es una zona que no está afectada porque está ubicada en una terraza, es una superficie que está un poco elevado encima del impacto de todos los procesos que afectan la zona durante las lluvias. Claro, porque las lluvias vienen, como tú has dicho, desde hace millones de años, digamos, ¿no? Y claro, cuando también, yo otro día conversaba con Juan Torres, que es ecólogo piurano, y él me decía, si tú ves algunos caseríos en Piura, muchos caseríos en Piura, en el Bajo Piura, tú ves que normalmente están igual, en lugares un poco más altos, ¿no? No están en la parte baja, ¿no? Porque cuando viene la lluvia, surgen los temporales, ¿no? Estas lagunas.
Sí, claro, porque todas las ciudades en su inicio empezaron a desarrollarse de un punto, de un centro bien ubicado afuera del impacto negativo de estos procesos naturales, como por ejemplo inundaciones o erosión de unas quebradas. Pero por crecimiento de urbanización, cuando no nos alcanza el espacio, tenemos que expandirnos a unos lugares que ya no son tan seguros. Y como falta la información y falta respeto a la dinámica de los procesos superficiales, ya nos exponemos a este impacto negativo. Ahora, veamos dos ejemplos. Uno tiene que ver, pensando en Piura, por ejemplo, ¿no? Que cuando se empiezan a hacer una serie de defensas, de canalizaciones, pensando en el impacto en la ciudad, eso tiene un impacto en el campo productivo, para los productores, ¿no? Porque claro, la gente de la ciudad dice, no queremos que se inunde la casa, digamos, pero entonces la infraestructura que se construye a veces no se hace pensando en el sector agrario, que está ahí nomás. Claro, porque originalmente las inundaciones y las lluvias y las inundaciones siguientes es como una bendición para la tierra, para paisaje, porque durante las inundaciones viene agua y que irriga la zona agrícola y viene la fertilización natural por los sedimentos que vienen con agua. Claro, digamos que la lluvia siempre ha sido bienvenida en el campo, ¿no? Exacto, no conozco un campesino que no quiera que venga la lluvia. Exacto. Entonces, si miramos, por ejemplo, la ubicación de las ciudades prehispánicos, siempre tuvieron su posición afuera de la inundación y en la zona de inundación tuvieron sus cultivos. Entonces, ellos calcularon con las inundaciones y las inundaciones para ellos significó una bendición que les llevó la vida, claro, entre comillas. Pero, y ahora cuando tenemos esta expansión urbana y se hacen estas obras de protección, ¿cuál es el impacto que tiene? No, el problema es que, por ejemplo, si en una parte construimos unas medidas de protección, por ejemplo, unos diques que nos protegen contra la inundación, no dejamos desbordar el agua naturalmente, eso significa que en una parte donde se desborde agua, se desborde con la fuerza más grande que podría desbordarse originalmente. Es como un tubo. Entonces, por ejemplo, si queremos cerrar un tubo de irrigación, sale agua más rápido y con la fuerza más alta. Claro, y entonces, pero hay un problema porque también hay una parte del agua que se supone que va hacia abajo, digamos, no solamente, digamos, para que no nos inunde, pero hay una parte del agua que tiene que quedarse ahí. Sí, porque, por ejemplo, las inundaciones no significan solamente la irrigación superficial. Claro. También es muy importante la parte de infiltración, porque por la infiltración se alimentan los acuíferos subterráneos. Por ejemplo, en caso aquí de Valle, en Lima, en Valle de Quebrada Huaycoloro, por algunas intervenciones humanas en la parte encima de en Huachipa, no se deja desbordar la quebrada Huaycoloro naturalmente, entonces no tiene la posibilidad, agua no tiene posibilidad de infiltrar y ahora la población tiene problemas con agua subterránea porque tiene déficit de agua subterránea. Y otra cosa que también pasa, claro, suena pues un absurdo, pero así es que claro, viene la lluvia, pero como todos los sistemas colapsan, la gente colapsa también el sistema de agua potable, o sea, ese es otro de los grandes problemas que hay. Sí, es otro problema. Eso es, por ejemplo, el caso de Piura, que ahora actualmente tenemos Piura como ciudad inundado por agua. No tenemos, porque todavía en la misma ciudad no se desbordó el río, pero tenemos inundación pluvial. Pero al mismo tiempo tenemos problemas con agua potable, porque la población no tiene agua potable. Y entonces, digamos, pensando ya en términos de políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que, ya desde tu campo, que es el campo de la arqueología, qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿por dónde hay que empezar? Porque, claro, lo que vemos es que hay un enorme desorden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué acciones se tienen que tomar? O sea, es un tema de reordenamiento territorial.
hay población que se tiene que desplazar, que eso es complicado, ¿no? Yo escuchaba al alcalde de Lima hace unas semanas decir, se va a inundar tal sitio, así que salgan todos y los vamos a poner en unas carpas, y ya sabemos cómo terminan esas cosas, pero ¿por dónde hay que empezar? Sí, yo pienso que en el inicio hay que dedicarnos a entender la dinámica de los procesos naturales que nos afectan, que nos dañan. Porque si no entender cómo pasan, cómo se comportan estos procesos, no podemos luchar contra ellos, no nos podemos proteger si no entendimos bien cómo funciona la naturaleza. Y después, los conocimientos que salen de esta investigación tenemos que aplicar para un nuevo ordenamiento territorial. Porque tenemos que buscar las zonas que son seguras para viviendas, las zonas que son buenas para agricultura. Pero no lo podemos hacer sin control. No podemos dejar que población, por ejemplo, entra en los mismos valles de algunas quebradas, porque sí, 10 años no pasa nada, no viene ningún caudal, pero después viene una lluvia que justo va a tener un núcleo de las precipitaciones en una cuenca, que sí puede ser una cuenca chiquita, pero nos va a dañar una población de miles de personas. Claro, pero a veces alguna gente dice, pero por esta quebrada nunca llega el agua, ¿no? Pasó 20 años, 30 años, y el agua no llega y entonces se instala, ¿no? Porque también, sí, digamos, la lluvia y el niño inclusive no siempre se manifiesta de la misma manera, ¿no? Ese es un problema también. Sí. Eso es el problema de desbalance entre la frecuencia de los procesos naturales, que se repiten, por ejemplo, cada 20, 50, 100 años, y una generación humana. Entonces, por ejemplo, si un fenómeno se repite solamente pocas veces durante nuestra vida, lo miramos como algo excepcional. Entonces podemos decir, ok, entonces eso pasó hace 5 años, entonces nos espera 30 años seguros. Pero no es así. Entonces nunca sabemos, por ejemplo, si viene un fenómeno del Niño, no importa si es global o costero, no sabemos dónde va a llover, no sabemos dónde vienen los núcleos de lluvia. Entonces podemos tener una quebrada donde últimos 50 años no llovió, pero justo puede llover y va a destruir todo que está ubicado. Porque sí sabemos que si hay una quebrada, por ahí puede pasar el agua, digamos. Exactamente. Tarde o temprano alguna lluvia caerá. Sí. Ahora, pero en el ordenamiento una tensión también que hay es ya no solo con el tema agrícola y urbano, sino también con el tema industrial, ¿no? Plantas, instalaciones que se colocan y también generan otro tipo de impactos. Eso también tiene que ser parte de un proceso de reordenamiento. O sea, no solamente es la vivienda, la defensa, cómo nos protegemos, pero cómo se lidia ahí con la industria. Porque la industria acá, yo he participado, no por ese tema, pero en Cajamarca participé hace varios años en un intento de ordenamiento territorial, y la principal resistencia venía del sector privado en ese momento, ¿no? O sea, no sé si tienes casos de otros países. Sí, no, yo pienso que tengo casos directamente aquí desde Perú, que por ejemplo, año 2021, pienso que fue 17 de marzo, hubo un deslizamiento enorme en la cuenca de una quebrada Pusmalca, pienso que es una cuenca del río Piura, la parte alta, sí, cerca de la carretera Canchaquea a Huancabamba. Hubo un depósito de material que fue producido por la reconstrucción de la carretera Canchaquea a Huancabamba. Y la empresa constructora ubicó este material tan mal que durante las lluvias que vinieron en el marzo de este año, todo se deslizó y provocó un deslizamiento, usando la nomenclatura científica, fue un flujo de detrito que afectó la zona más que 30 kilómetros de la cuenca de esta quebrada. Entonces, sí, la intervención de los proyectos industriales y de construcción a veces afectan mucho los procesos naturales y aumentan los daños que después nos producen estos procesos. Y algo parecido fue lo que ocurrió hace ya no mucho tiempo, ¿no? Con esta zona de actividad minera. En Secocha. ¿De Secocha? Sí, ¿no? En la región Arequipa. Eso es lo mismo, porque, por ejemplo,
el pueblo Secocha es un pueblo minero que está ubicado en la superficie de cono aluvial o abanico aluvial, o podemos llamar como cono de deyección. Es una forma de relieve donde se acumulan todos los aluviones, todo el detrito que viene por una quebrada. Okay. Y ellos desarrollaron su urbanización sin dejar ni una salida para los flujos de agua que vienen por esta quebrada. Y este año, 5 de febrero, vino un caudal enorme, vino un huaico y destruyó una gran parte de este pueblo. Y aparte de todo eso, aparte de efecto de naturaleza, porque es la zona de minería, los pasivos ambientales que produce la minería aumentó el volumen de material que fue transportado por este huaico. Entonces el impacto fue más grave que podría ser naturalmente. Que es como lo que también se ha denunciado en el caso de la cuenca del Rímac con este depósito de relave en la zona de San Juan, me parece que es, ¿no? Que se dice que es una amenaza, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero claro, ahora, ¿a quién le toca, digamos, liderar estos procesos de ordenamiento? O sea, porque esto no es un tema de los vecinos, ¿no? Eso es, o sea, ¿a quién le corresponde? Yo creo de verdad que como extranjero no entiendo, no tengo tantas informaciones como por ejemplo aquí funciona ordenamiento territorial, claro, que está responsable, pero creo que las autoridades de las provincias, de las regiones están responsables por ordenamiento territorial. Entonces es su cargo dar o prohibir, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto. Entonces, por otras palabras, como por ejemplo tenemos una normativa de EA, de impacto ambiental, entonces también yo creo que es importante desarrollar una normativa de impacto de una obra, de un proyecto, a estos procesos. Por ejemplo, si una obra no puede aumentar o no puede provocar un impacto de unos procesos naturales a la población en otra parte. Claro, porque efectivamente los gobiernos regionales tienen la competencia, digamos, ¿no? Pero hay proyectos que son autorizados pues, por el gobierno nacional, ahí en fin, ya es un tema de cómo está organizado el Estado peruano, y hay toda una discusión. Pero lo que sí es cierto es que cualquier intervención humana tiene un impacto en una determinada zona, y si son grandes proyectos, tendrán más. Entonces, que no se tome en cuenta este factor sí es un error grave, digamos, ¿no? Claro. No estoy hablando de ningún proyecto en particular, pero sí sería indispensable que se incorpore esta variable en los análisis que se hacen, porque si no, pues corremos el riesgo, o peor en actividades informales, ¿no? Como la de Secocha, que tú describías. Sí. Pero yo pienso que, por ejemplo, podemos mirar aquí el problema del valle de Quebrada Huaycoloro, donde tenemos... Quebrada Huaycoloro originalmente tiene un valle que tiene su anchura hasta 1 kilómetro. Y durante las lluvias se activa todo este valle y funciona como un cauce. Pero por un proyecto de una ciudad industrial, es un proyecto que ofrece los lotes para otras empresas, para alquiler o venta, ellos reducieron este cauce a un canal de 30 metros de anchura solamente. Entonces, ¿qué pasa durante las lluvias? Agua no tiene ninguna posibilidad para desbordarse, entonces, y no puede acumular material que está llevando durante la crecida. Entonces, tiene que llegar hasta la zona urbana donde se desborde y donde lleva su material. Entonces, estas intervenciones humanas aumentan el impacto negativo en otra parte de la cuenca. Ahora, entonces, lo que hay que encontrar es un equilibrio entre lo que pueden ser proyectos que evidentemente pueden generar crecimiento económico, desarrollo, etcétera, ¿no? Con las necesidades de la población y con lo que tú dices, la dinámica del paisaje. O sea, no se trata de que se prohíban actividades, pero hay zonas donde evidentemente, por lo que tú me dices, si no se toma en cuenta estas dinámicas del paisaje, vamos a seguir teniendo los mismos problemas siempre. Sí, claro, yo no quiero decir que no se puede construir, no se puede desarrollar los proyectos, pero siempre tenemos que tener en la cuenta la dinámica superficial, la dinámica de los procesos naturales. Entonces, ok, podemos usar un valle, pero siempre tenemos que buscar, porque paisaje es como un libro.
Nos ofrece todas las informaciones. Solamente tenemos que aprender a leer estas informaciones. Entonces podemos investigar, ok, durante las lluvias necesitamos tener un canal de esta dimensión. Entonces podemos usar solamente el 50% de este valle. Y otro 50% tenemos que dejar si viene una lluvia para que pase agua y no produce daños ni en nuestro proyecto, pero tampoco aguas abajo en la zona urbana. Ahora, quería pasar una pregunta que te quiero hacer, porque claro, ha habido, no tiene que ver necesariamente con los impactos, sino ha habido toda una discusión esta semana que empezó con el ciclón Yaku, ¿no? Después el niño costero, después que viene el niño global. Como yo te decía hace un rato, mis amigos de Piura me decían, mira, ha venido el niño y ya está. O sea, para nosotros no hay discusión, pero digamos, ahí también la definición, o sea, el que no hayamos tenido quizás, o sea, la información científica estaba, la data estaba, pero a veces esa información no llega adecuadamente. Ahí ¿qué es lo que nos falta, digamos, ¿no? A partir de un poco las varias experiencias que nos has contado, o sea, en términos de cómo hacer que la información llegue en el momento en que se requiere para que pueda haber una reacción, porque tú puedes pensar todas las medidas de prevención, pero cuando empieza la lluvia hay que actuar también pensando ya en la emergencia, ¿no? Claro, no, tienes toda la razón, porque yo también siento que falta un puente entre los científicos y entre las autoridades, entre la población que necesita usar estas informaciones científicas, porque los científicos están metiendo en su burbuja, están investigando, pero los resultados de su investigación tienen que ser aplicación directa. Entonces, eso a mí me parece que hay que buscar un camino cómo construir este puente entre el lado científico y entre el lado de aplicación. Claro, porque además es un tema de traducción de términos sumamente complejos, cada vez más complejos. Exacto. La ciencia cada vez se especializa más. Sí. Y claro, pero la gente en Piura, un pescador te puede decir este año viene o no viene, ¿no es cierto? No sé claro, si claro, porque por ejemplo nosotros realizamos 2 proyectos en la región Piura, entre los años 2004 hasta 2006, primer proyecto en Alto Piura y después 2007 hasta 2010 en Bajo Piura, como un proyecto de cooperación entre Gobierno Regional de Piura y Servicio Geológico Checo. Y por ejemplo, durante estas semanas vino un deslizamiento enorme cerca de Canchaque y nosotros en el año 2006 ya identificamos este lugar como un lugar muy peligroso que puede ser afectado por deslizamiento. Y por otro lado, en el valle del río Chira, cerca del pueblo, ¿cómo se llama? No recuerdo bien, es cerca de Bucana del río Chira al Pacífico. Ahora hubo afectada la carretera de Sullana a Paita por un deslizamiento enorme. Y también lo identificamos en el año 2010 como un lugar muy problemático de alta vulnerabilidad, porque no es solamente que es un lugar que está afectado por la erosión de una quebrada, también es una zona donde se conectan 2 fallas geológicas. Entonces, la Huaca se llama este pueblo. No tendríamos que sorprendernos, digamos, si hay un impacto en ese lugar. Sí, no, yo quiero decir que nosotros ya entregamos estas informaciones al gobierno regional, entonces ellos ya tuvieron estas informaciones y no pasó nada con estas informaciones. Claro, ese es el problema que tú dices, o sea, que la información existe, pero no se toman las decisiones, o no se toman decisiones o no se toman las decisiones correctas, porque hemos visto que en el tema de... Lo mismo como en caso de Secocha que tú mencionaste, en la región Arequipa. Ya se sabía, ¿no? Exacto, en el año 2021, INGEMET hizo un informe muy bien hecho, muy detallado, y él identificó este lugar como un lugar muy problemático y recomendó algunas qué hacer con este pueblo y tampoco no pasó nada. Sí. Muy bien, Mijael, muchísimas gracias por tus explicaciones, ha sido muy claro. Es la primera vez que entrevisto a un geólogo, debo confesarlo. Espero haber pasado el examen. Pero
quería recoger un poco una cosa que ha señalado Mijael, que es cómo hay información. La información existe, ¿no? Y la información no llega a tiempo, o a veces llega a tiempo con bastante anticipación, como lo ha señalado el ejemplo que puso hace un momentito de Suyana Paita y de Canchaque, y no se toman las decisiones, o en otros casos se toman decisiones equivocadas. Eso ya es de mi cosecha, no lo ha dicho él. Pero me parece que hay problemas, que ha señalado Mijael también en la primera parte de la entrevista, que exigen de nuestro país que se tomen decisiones que son complejas, porque estamos hablando de lugares donde la población está instalada, donde hay industria instalada y donde hay que tomar decisiones y no hacer proyectos a la foto, como digo yo, de infraestructura que se hacen y al primer niño o al próximo niño el agua se lo lleva. Muchísimas gracias, Mijael. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Amigos y amigas de Al Filo, ha sido Mijael Rachel, geólogo checo, como nos ha contado, con experiencia en campo en el Perú. O sea, como digo yo, a mí me gusta conversar con gente que ha estado en el campo, no que viene solo de la academia, con quien hemos conversado sobre las lluvias, y queda claro que no es la lluvia la que causa el desastre, son otros factores los que causan los desastres. Yo me despido, mañana no tenemos Al Filo, vamos a empezar la Semana Santa temprano acá en La Mula, así que nos vemos el lunes. ¡Chao! ¡Hola! Somos el elenco de ¡Cable! Queremos contarles que ya estamos en preventa. ¡Cable muchos entradas aquí! ¡Los esperamos! Solo estamos ¡Con un mes! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. Lamula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachoy.lat. Tu tienda online, hoy.